Ya, León, basta. Vamos. Ya te están viendo y escuchando. Ok. Bueno. Es que normalmente debo grabar la clase para mandar. Entonces, ese era el problema que tenía aquí ahorita. Bueno. Caramba, ¿qué pasó? Ok. Bueno, las tres entidades que están excluidas en este tema son unas entidades que se han presentado y se van a presentar en algún momento, y ustedes deben tener una idea, una noción concreta de que esto puede pasar. Hay una patología que es la torsión testicular, como está aquí este dibujo. Otro es la inflamación del testículo y epidídimo. Como comenté, el prefijo itis es una inflamación. Entonces, ustedes ya saben todo, siempre cuando usted escuche cistitis, pielonefritis, ya está relacionado que es una inflamación de una área específica, de una parte de algún sistema que está inflamado por alguna razón. Y el trauma testicular. Ahora, la torsión testicular ocurre con mucha mayor, el 90% de los casos ocurre en la adolescencia hasta los más o menos 18 años o más, no más. Si un paciente de 20 y 25 años tiene una torsión, es dudoso ese diagnóstico, porque a esa edad debe estar, ya está todos los elementos fijados, toda la anatomía ya se ha definido. Cuando viene la adolescencia, la juventud, ya está definida la anatomía del varón. Entonces, la torsión testicular ocurre en la primera infancia, en la segunda infancia, sí, cuando ya llega a la pubertad, 13, 14 años, 16 años, ahí puede haber torsión. Y muchas veces está asociado con una anomalía del descenso de los testículos que tiene que ver con la túnica vaginal, que es la envoltura. Como ustedes deben tener una idea concreta, durante el desarrollo embrionario del producto, los testículos están en cavidad abdominal y conforme se va desarrollando, van a ir descendiendo y llegando a la bolsa escrotal. Entonces, en un inicio del desarrollo, están dentro de la cavidad abdominal, en esa envoltura que es el saco peritoneal. Entonces, al desarrollarse, va a llegar al escroto, y muchas veces el exceso de la túnica vaginal va a permitir que el testículo se mueva y rote. Y otra de las causas es la anomalía de posición testicular. Por eso, si hay un testículo no descendido, es posible, aunque no muy frecuente. En medicina no hay matemáticas, entonces se puede rotar y hay una torsión testicular en un testículo no descendido, aunque
Muy pocas veces personalmente he podido observar eso, porque como si se detuvo en su descenso, hay alguna fibrosis, alguna adherencia y difícil que se rote. Pero como autores detectaron eso, pues sale en la lista que no la modificamos. Ahora, el testículo ascensor, que llamamos ascensor, otros llaman testículo retráctil, es cuando, como el término lo hizo, como el término lo dice, normalmente está en el escroto, pero a veces cuando el joven en decúbito se regresa hacia el anillo inguinal externo, y así puede pasar mucho tiempo. Cuando un joven tiene un testículo retráctil, lo ideal es observación, hacer el diagnóstico y observarlo, porque después de los 10 o 11 años, cuando viene el influjo hormonal, la pubertad, el testículo va a quedar fijado ya en el escroto, ¿no? También existe una teoría de la laxitud de los elementos del cordón. Esta laxitud tiene que ver con las fibras del músculo cremastel. El cremastel es el músculo que su origen es del oblicuo mayor, oblicuo menor, que son ácidos musculares que sostienen, van a lo largo del cordón espermático hasta el escroto y lo sostienen. Como hemos dicho, hay un músculo también debajo de la piel o interfase de la piel y el tejido subcutáneo que se llama el dartos, que hace que se recoja el testículo. Esta es solamente una diapositiva para recordar que puede haber un testículo no descendido y hay otros que son ectopia. La ectopia es sobre 500.000 varones que puede haber una ectopia. Significa que el testículo está fuera de sitio, puede estar en el periné, pero lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver esporádicamente, pero es los testículos que están dentro de la cavidad abdominal. Están intraabdominales como los ovarios en una mujer. He comentado que este año, hace mes y medio, vimos un joven de 23, 24 años que tenía los testículos dentro de la cavidad abdominal. Incomprensible, pero sucede. Ahora, la inquietud de él es que quiere formalizar la relación con una compañera o una dama y la pregunta que hace es si va a poder tener hijos. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Difícil que lo vaya a tener, pero el examen que va a ser útil para tener una evidencia de la azoospermia es un espermatograma, ¿no? Ese es un análisis del semen para ver si hay el número de espermatozoides, si hay o no hay, su número y una serie de detalles que en un momento vamos a explicárselos. Entonces, esta es una patología que se puede presentar, la torsión se produce bruscamente, desconocemos por qué de noche, alguna teoría es porque esto ha ocurrido en algunos jóvenes que tienen mucha actividad física. Hablamos siempre de periodos de ocio, que andan mucho en bicicleta o juegan indoor, todo, y puede haber alguna contracción del cremastel y rota. Otras veces ocurre después de alguna masturbación realizada por la noche. Debemos recordar que durante la actividad sexual, el escroto se eleva, alza su contenido y puede ser brusco esa contracción y puede rotar el testículo y va a haber una emergencia. La torsión va a hacer que el testículo gire, como en este dibujo, y algunos son intravaginales, otros extravaginales, y el testículo puede rotar 90 grados, 180 grados. Ahora, ¿por qué es una emergencia? Porque al rotar el cordón, los elementos del cordón, se va a obliterar la arteria. Significa que no va a haber un flujo vascular correcto hacia la gónada. Y entonces usted dispone de 4 a 6 horas para solucionar el problema. Después de este tiempo, el joven va a perder el testículo. Va a haber una isquemia y el testículo
es muy difícil que se regenere porque hay hipoxia, hay daño tisular. Entonces, por esta razón, se considera que ustedes deben saber que existe esta patología que se puede esporádicamente presentar y que ustedes deben hacer un diagnóstico muy precoz, lo más rápido posible, porque nosotros los que somos urología decimos esto es como un infarto masivo. Si no lo obstruye, si no le llega sangre a su corazón, se va a infartar el corazón y va a morir el paciente. En este caso acá, si el flujo arterial se claudica, el parénquima va a sufrir y el testículo se va a perder. Entonces es una emergencia. Una de las características de presentación es un dolor brusco. Ahora a veces también hay dolor en cavidad peritoneal y se confunde. Hemos tenido pacientes jóvenes que vienen con un dolor en la fosa ilíaca derecha, náuseas, y el paciente viene acá, el médico ni lo toca, no lo examina, lo que dice, parece que es una apendicitis, pero no le baja el pantalón, no lo examina, no interroga, no hace la historia clínica. Durante todas las pocas clases que tendremos, les repetiré siempre que toda evaluación empieza con la entrevista, con la historia clínica, con el examen físico, antecedente, dependiendo la situación que llegue el paciente, un diálogo directo o por terceros, pero siempre la información, no solamente escuchar lo que dice, tal cosa, no, usted tiene que evaluar. Mis maestros decían, los clínicos me dijeron que la enfermedad está debajo de la sábana, así que usted tiene que descubrir, examinar, tocar, ¿no? Porque así es la medicina, no podemos. Pero ¿qué está pasando en nuestra comunidad? El paciente llega, tiene un dolor, hace el apendicitis, entonces haga el examen, la biometría, los exámenes. Pasa el tiempo, las horas, la fórmula está bien. Y el señor o el joven dice, me duele aquí, quizá ya le pasó la náusea, o que enseguida ya le pusieron la terapia del dolor, pero no lo has tocado. Entonces pasa horas así, luego viene el cambio de guardia, viene otro residente que ya es más preocupado o de verdad sabe hacer medicina, lo examina y dice, esto es una torsión. ¿No? Ahí alguna vez nos han llamado a emergencia, ya han pasado 12 horas, 16 horas, ¿qué quiere que le diga? Hágale rápido la ecografía, hazle pero urgente una ecografía. Entonces, la ecografía es un método de ayuda. Ahora, no por el hecho de que no disponemos de un ecógrafo, no vamos a hacer el diagnóstico, doctor. Hay que centrarnos y saber dónde laboramos, qué tenemos, dónde trabajamos, qué cosas hay a la mano. Entonces tenemos que acordarnos de aplicar todo lo que es la semiología. Entonces, en esta diapositiva me olvidé de comentar, siempre cuando hay un problema en el testículo como la torsión, el testículo se eleva, no se pueden examinar los elementos del cordón. Y siempre pongo esta diapositiva porque ahí está un reloj en rojo, eso es una emergencia. Rápido usted tiene que hacerle, si dispone a la mano. Por eso yo comento siempre que ustedes médicos jóvenes deberían tener una capacitación ecográfica de lo normal. No estoy diciendo que ustedes van a ser especialistas en imágenes, capaz alguno hace un posgrado de eso, está bien, lo felicito, pero en forma general deberíamos capacitarlos a ustedes para que tengan una imagen en su cerebro de una ecografía de los órganos normales. Es decir, ver cómo es el parénquima en una ecografía de un testículo normal. Ver la ecografía cómo es el hígado, el vaso, los riñones, la vejiga, normal. Entonces, si usted hace en emergencia un rastreo y ve que descarta, esto no es, esto no es, esto es. Así es, si es que llega a tener la oportunidad de tener un ecógrafo en emergencia, o bueno, si usted le va muy bien y tiene un consultorio equipado, le hace una ecografía, pero usted debe empezar por reconocer lo normal, conocer lo normal, la imagen normal, y ahí el resto viene después, y los detalles lo va a hacer el médico especialista porque en la actualidad de todos, ustedes saben, todos los centros de diagnóstico, hay alguien que hace imágenes y le va a dar los detalles. Y otro comentario que les hago, yo siempre digo, usted tiene que aprender a ver las imágenes. En mi escuela, en mi hospital, en el Bernaza, nosotros
vemos las imágenes. Lógicamente respetamos el informe que hace el médico de imágenes, pero muchas veces en emergencia no hay uno centrado, no está ahí en la silla esperando que haga las imágenes y haga el informe. No hay ningún especialista que haga eso. Si es de emergencia, lo hacen así y usted tiene que interpretarlo. Por eso vuelvo a repetir, deberían hacer una pasantía cuando tengan tiempo, buscar apoyo para que reconozca los órganos que se pueden observar, especialmente que son sólidos, sus características normales. Entonces, ahora, ¿por qué pedimos un eco? Es porque si es Doppler sería ideal. Si hay Doppler sería ideal porque queremos ver es que si hay flujo arterial en ese testículo. Si hay flujo arterial en ese testículo, perfecto. Tenemos chance y decimos no es torsión, podemos esperar, podemos hacer evaluación si ha sido una torsión, puede ser una inflamación, un puntapié. Bueno, depende ya la historia clínica, las circunstancias por las que llega al hospital, cómo llega, qué pasó. Por eso está el diálogo, la entrevista con el paciente y los terceros o la familia. Este es un cuadrito que nosotros siempre lo ponemos, lo tengo en mente, es porque cuando hay un problema en una masa en el testículo, hay que siempre ver qué ha pasado, si ha habido un traumatismo, un golpe o no ha habido ningún traumatismo. Entonces, si ha habido un traumatismo, puede haber un hematoma, un trauma. Si no hay historia de traumatismo, puede ser doloroso o no doloroso. Entonces, si es doloroso, es que también juega mucho la edad. Entonces, si es doloroso en un jovencito, torsión, hasta aclarar lo contrario. O puede ser una orquitis, pero ¿por qué va a haber una inflamación en el testículo? Entonces ha habido un trauma o le ha dado una orquitis por la parotiditis. Ya casi no se ve porque hace muchos años el joven adolescente le daba parotiditis, que se usaba el término paperas, y después le daba una orquitis que se llamó urleana, fue Ulrich que detectó esta asociación de la parotiditis y la orquitis, y entonces había una orquitis en un adolescente porque había tenido una parotiditis, hace muchos años, o 50 años, cuando había una papera al niño, lo acostaban y lo amarraban a la cama porque la madre decía, yo quiero ser abuela, yo no quiero que se le haga una orquitis, porque a veces se hacía la orquitis bilateral y ya los testículos quedan pues anulados su función de espermatogenésica, ya no hay, porque se va a dañar las espermatogonias cuando hay una orquitis viral, ¿no? Por causa viral. Entonces, este cuadro es práctico para ver si hay un tratamiento, alguna patología, un trauma. Si no hay trauma, porque hay dolor. Si hay dolor, puede ser torsión, proceso inflamatorio, y si es indolora, está comprobado, por ejemplo, en urología les puedo asegurar que el 80% de lo que es oncológico, doctores, no hay dolor. El paciente presenta a veces un tumor testicular sin dolor y viene, lo que hay son cambios de consistencia, aparición de nódulos, entonces pero hay dolor. Y si hablamos estoy hablando de urología, entonces si hay una masa renal, el paciente no siente nada, doctores, es indoloro. Se va a manifestar de acuerdo a la situación y tiempo de evolución del tumor, va a empezar a debutar con hematuria. Pero si hay un sangrado, significa que ya entró a la vía excretora y no es nada bueno. Significa que el tumor va a avanzar. El único tumor que da síntomas y signos es un tumor de vejiga. Pero, ¿por qué? Porque el paciente tiene hematuria, pero en cambio es indolora. El paciente dice, doctor, va a la tercera o cuarta vez a buscar al médico, o la familia comienza a averiguar qué es que le pasa. Y dice, no, si yo ya he orinado, esta es la cuarta vez que orino, pero a mí no me duele nada. No podemos, aquí la conducta de nuestra comunidad está errada. No podemos esperar tener molestias, síntomas serios, dolor, mala calidad de vida para buscar al médico. Deben buscarnos antes. Prevención.
el cuerpo siempre avisa, el cuerpo dice, hay algo aquí, yo me manifiesto, pero nosotros no sabemos escuchar cuando el cuerpo nos está mandando mensajes de que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Pero bueno, esto que estoy expresando no ha cambiado ni cambiará, doctores. Bueno, la ecografía, aquí en estas imágenes podemos ver un testículo normal. Ahí dice acá ausencia del flujo Doppler central, así que no hay flujo que pasó. Hay lesiones irregulares en la otra imagen. Acá en el otro dice epididymo aumentado de tamaño, es una epididimitis. Y cuando habla aumento marcado de la circulación, es que hay una congestión. Entonces es una orquitis, un proceso que puede ser por un trauma, por un cuadro infeccioso, que hace que el testículo, su parénquima se congestione, y eso es manejable medicamentosamente. Así termina un testículo con torsión. Ustedes lo ven, este es un testículo que se perdió. Alguno puede decir, pero es que ahí tiene el otro. No, doctor, nosotros queremos que nos acompañen hasta cuando ya no estamos los compañeros ahí, como aretes. Ahí están ellos siempre y es parte de nuestra masculinidad, de nuestra identidad. Y entonces no se justifica que se nos pase por alto a veces una torsión porque termina como esta foto. Alguna vez he sugerido que cuando usted, dependiendo de donde usted esté desempeñando su función y llega un cuadro agudo, y si usted dispone de un sitio básico para hacer una exploración, yo he dicho, hágalo. Y alguna vez lo han hecho. Digo, si hay como un quirófano, hay cómo hacerlo. O si no, usted dice, no, es que tengo que mandarlo en la ambulancia a 4 horas. Y 4 horas que ya está bloqueado. Entonces hasta las 4 ya cuando llega allá, el que le va a sacar el testículo es el de allá. Y usted puede resolverle el problema acá donde usted labora. Si es, yo siempre digo, yo le doy la venia si alguna vez, porque ha pasado, hágale una exploración. Métalo a un quirófano, ceda ese chico, lo ceda, y ábrele un ojal, abre piel, los planos, las 7 capas, y llega y observa cómo está el parénquima. Si está oscuro así, abra completamente bien y trate de derrotar, es decir, de poner en su sitio los elementos del cordón a ver si se recupera la circulación. Pero tiene usted 6 horas nomás. Entonces, por eso muchas veces se pierden los testículos porque no se tiene claro de que esta entidad es de presentación, que ocurre en este grupo de edades y que eso sí hay que solucionar lo más pronto posible. Supongamos que comprueba que es una torsión, usted lo tiene que derrotar y lo que tiene que hacer es fijarlo en la bolsa. Principios básicos de cirugía, que atraviesa con un bicril, con un punto, el polo inferior de la bolsa y lo atraviesa, si quiere, la bolsa hacia afuera en U y lo regresa, ahí lo deja fijo. Y tiene que fijar el otro, pero los detalles quizás lo puede usted derivar después a un especialista, pero ya ha hecho bastante si lo logra salvar, si a tiempo actuó para solucionar el problema. Ahora, la inflamación del testículo. Yo expongo estas patologías porque ustedes no tienen idea, o quizás ya la van a tener con lo que podemos exponer, la cantidad de problemas que tienen los varones en sus genitales externos. Hay muchas lesiones y patologías en los genitales masculinos. Pero como se trata de los genitales masculinos, nadie va a decir que tiene esto, que tiene el otro, o se va a tomar y mandarle en Facebook para que todo el mundo vea lo que tiene. No, pues es algo muy personal del varón. Entonces, hay patologías pues que son propias del varón y que es algo muy personal que no lo manifiesta a nadie, pero que pasa y muchas veces son consultados a ustedes los médicos jóvenes porque ustedes tienen familia, tienen conocidos, compañeros y demás de su misma edad. Entonces a ustedes son los que les van a comentar, o si se han hecho alguna imagen,
a ustedes son los que les van a decir, mírame esta ecografía, mira qué te parece esto. Entonces usted tiene que tener una idea clara para orientar a su compañero, a su pariente, de una patología que puede afectar los genitales. Entonces, bueno, la epididimitis es un proceso agudo, puede ser, se puede inflamar por un trauma, pero es más raro, o puede bajar por un proceso infeccioso. Normalmente no debe haber epididimitis y siempre puede ser, si es proceso bacteriano, es siempre secundario a migración bacteriana de una infección urinaria. Y normalmente tampoco debemos tener nunca infección urinaria. Si hay infección urinaria, depende de la edad en que se manifiesta, pero normalmente nosotros no tenemos que tener infección urinaria. La infección urinaria se puede presentar con un poco más de frecuencia en 20, 25, 30 años de acuerdo, porque está asociado a veces con procesos por la actividad sexual que se empieza a tener, a veces pues asociado con enfermedades venéreas. De ahí normalmente no hay infecciones. La infección urinaria se puede presentar, la infección de los genitales, epididimitis, orquitis, se puede presentar cuando un paciente mañoso tiene problemas con el vaciado, que es por la próstata. Ahí es cuando se presentan infecciones, pero normalmente no tenemos infecciones, no debe haber estos cuadros. Aquí por eso digo que suele ser resultado de una diseminación de una infección de la vejiga, de la uretra y la próstata, que migra, ¿no? Desde la uretra, como ustedes ven este dibujo, van y migran y se inflama. Ahora, hay personas, a ver, ¿quiénes pueden presentar con un poquito más de frecuencia o a veces pacientes diabéticos? Los pacientes diabéticos que no aceptan su enfermedad y son jóvenes, muchas veces presentan una epididimitis. ¿Y saben qué presentan más a menudo, doctores? Una inflamación a nivel del prepucio. Pacientes, a veces jóvenes, 35, 40 años, que se han hecho diabéticos, factores hereditarios, exceso de peso. Paciente presenta una inflamación en el prepucio, una balanitis, una miatitis, si le arde para orinar, tienes flujo. Y dice que uno lo consultan a uno y yo le digo, ya se ha puesto ungüento, ya ha consultado pomada. No, me consulta, le digo, primero yo lo veo, converso y dice, no, yo no soy diabético, yo no tengo nada, es sano. Entonces, ¿cómo en la noche de la mañana? No, señor. Yo he dicho, hágase una glicemia para ver cómo va. Y cuando viene sorpresa, los 40, los 50, usted es diabético. Usted es diabético. Tiene prepucio largo, redundante, no es circuncidado. Ya debuta el paciente, vaya a ser un endocrinólogo, que le haga una buena evaluación, retorna algún tiempito, si dice soy diabético, ya empezó el tratamiento, ha tenido un proceso inflamatorio, ha tenido un exudado, secreción a nivel de meato, y entonces si tiene una pareja, tiene un problema, dice que tenía enfermedad venérea. No, es la infección, es porque el paciente tiene alterado el, el, el nivel de la sangre, yo siempre digo, está demasiado azucarado, y eso predispone a inflamación. Aquí está unos cuadros con edad que puede haber infección. Ahora, cuando el paciente tiene una orquitis, que puede ser viral, bacteriana o traumática, todo lo que es inflamación de testículos. En la adolescencia, ya actualmente como no hay parotiditis, ya no hay las paperas, ya no hay orquitis, es raro porque ya hay esta vacuna ahora para las paperas. Entonces, en algún joven puede ser traumática por la actividad deportiva que tiene, o puede ser, como volvemos a mencionar, descendente, y el paciente viene y ustedes no pueden expresarse como la comunidad se expresa, pero tienen que conocer los términos cómo ellos manifiestan sus problemas. Entonces el paciente sabe decir, doctor, mi testículo está como una papa,
¿sí? La comparan con un tubérculo, ¿no? La papa, esa está dura. Si dice que está como la papa, está dura. La gónada está dura. Entonces, debemos recordar que yo les digo que la consistencia del testículo es como esto, esta región, aquí, en el dedo pulgar. ¿Cómo se llama esa región? Ustedes deben saber, ¿no? ¿Cómo se llama? Hipotenar, tenar. Tenar. Ya se olvidaron, ¿ah? Perdón, ¿cómo dice el doctor? Aquí. Esto. Así es la consistencia del testículo. Todo varón debe conocer la consistencia de su testículo, porque el cambio de consistencia o un nódulo es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la consistencia de aquí, así es el testículo. Entonces, cuando usted examina a un paciente, ya conoce la textura de su testículo. Cuando examina a un paciente y hay alguna induración, ya sabe que ahí hay algo que tiene que ser investigado. En una orquitis, el tratamiento puede ser manejado con antibiótico terapia y va a mejorar. Ahora, ustedes han de pensar que yo hablo y hablo, pero trato de darle, doctores, los tips de mi poca experiencia. En nuestro medio hay una tendencia. Ustedes prontito van a recibir la visita exagerada de la industria farmacéutica. Entonces ahora para todo es dosis única. Esta es la magia. Ahora usan los términos, ¿cómo es que dicen? Dicen, a ver, dosis única, no hay, es para toda esta medicación una cápsula. Esto no es así. Por farmacología deben recordar que es necesario, no todos los productos son para todos los órganos, para todos los tejidos. Entonces, si hablamos de biourinaria, necesitamos que haya un nivel de saturación en sangre de los productos, de la sustancia. Por eso es que pasa, por eso ocurre que en nuestro país, y hablando de una ciudad grande como esta, las bacterias, doctor, usted no tiene idea cómo están felices aquí. Porque ahora ya van a ir pronto a los hospitales, o quizás algunos frecuentan. No creo que no han podido frecuentar por la pandemia, pero ya van a ir a los hospitales y van a observar o van a escuchar cuánta resistencia tenemos de las bacterias. Porque es por el uso indiscriminado de los antibióticos. La industria farmacéutica en nuestro medio, en este país, se hizo millonaria. Millonaria porque aquí se expenden todos los productos sin receta, sin un respaldo. Y la comunidad se educó de esa manera. Tiene un dolor a la garganta, antibiótico. Que le da diarrea, antibiótico. ¿Por qué? Le puede haber dado diarrea por alguna comida descompuesta. El organismo tiene que botar lo sucio y para la diarrea, pero no. Si tienen una tos, antibiótico para los bronquios. No, no. Por eso es que las bacterias han cogido resistencia, pero en otras partes del mundo no, esas bacterias todavía ni surgen, pero aquí, o sea, ahora han surgido las bacterias que cuando uno estudiaba eran mencionadas que podían existir, pero nunca se reportaban en los cultivos de orina o en los hemocultivos, pero ahora las bacterias pues viven un carnaval de Río de Janeiro, de Sao Paulo, feliz toda la vida aquí en nuestro medio, penosamente. Ahora, si hablamos de trauma, aquí es una imagen de un hematoma. Aquí solamente voy a mencionar trauma, pero en el contenido escrotal existen una de entidades que podemos nosotros presentar, unas patologías que podemos presentar. Entonces, aquí esto es un golpe, entonces tiene un hematoma, cambia de color, se acumula la sangre, y bueno, los cuadros de trauma siempre es importante la historia clínica, como digo, cómo ocurrió, qué pasó, se cayó, cayó la bicicleta, que hubo un puntapié, que y sobre estos traumas. Bueno, en este trauma agudo siempre hablamos de un cuadro un poco agresivo, ¿no? Pero en nuestra comunidad, los genitales masculinos siempre son
causa de molestia, o sea, son agredidos, digo yo. Mire, vienen pacientes acá, van al hospital, nos llegan, dice, con un dolor, un golpe, ¿qué pasó? No, dice doctor, iba en una buceta y una señora con un carterón me dio un golpe. Ahí está. Y sí, fue un golpe en una buceta, o si no, frenó bruscamente y al frenar con el filo del asiento, qué sé yo, se golpeó entre piernas, se le inflamó el testículo. Ahí está. Los genitales externos masculinos sufren una serie de golpes, una serie de cosas que ya iremos describiendo. Entonces, esto de aquí es una cosa agresiva, puede ser un trauma contuso, un golpe, o puede ser un trauma penetrante. El trauma penetrante es con arma cortopunzante o con proyectil, con arma. Llegan a eso todavía, llega alguna vez que pues, había un asalto en una buceta y porque el varón no quiso entregar el celular, ¡pah!, le dispara entre las piernas y le dio un testículo, salió por el muslo, viene hacia la metida de emergencia. Y sí, ahora se sabe que ahora en nuestro medio todos lo sabemos que la violencia ha girado muchísimo en perjuicio de toda la comunidad y hace muchos años, bueno, cuando nuestro hospital era el único hospital grande, entonces llegaban los heridos, bueno, la violencia no era tanto con arma de fuego, ahora pues todos sabemos que ahora es un sicariato que llaman, ¿no? Si el paciente lo eligen por alguna razón, tiene que morir, pues si llega, le disparan, no sé por qué sale en la prensa. Ahora ya no hay ni que ver las noticias porque todos los días hay muertos. El sicariato, que la moto, que le dio 15 tiros, que 60 tiros, no sé qué. Entonces los pacientes ya no pasan por nuestro hospital, por ningún hospital. Hay una morgue que es la fiscalía, entonces cuando ya está declarado un muerto, lo llevan a la fiscalía. Ya ustedes, los médicos, como están en formación, no tienen oportunidad de ver un herido que por ahí se le pueda a solucionar el problema, ver cómo se puede resolver, porque la violencia ahora es terminar con la vida de una determinada persona. Es mucha agresividad que existe ahora en esta comunidad. Entonces, volviendo a lo que es el trauma testicular, puede ser un golpe, puntapié, caídas, o puede ser penetrante con un arma cortopunzante, con el arma de fuego. A veces en las caídas, especialmente ocurre que cuando se lesionan, todavía en nuestro medio hay ciertos oficios que implican como pintores, albañiles, que andan en andamios de madera, se pueden resbalar, se caen a horcajadas así, golpeándose los genitales, se lesionan la uretra. Eso todavía ocurre en nuestra comunidad, ¿no? Bueno, esta es una imagen de un dibujo, como está eh, eh, un dibujo donde hay un hematoma. Y antes de avanzar, ay, creo que hay alguien que quiere entrar, no lo han emitido. Entonces, antes de avanzar, miren, algunos harán cirugía, harán residencia de cirugía o en los primeros tiempos de trabajo encontrarán una emergencia. Cuando uno lesiona los genitales, siempre tener en la cabeza conservación, nada de extracción. Lógicamente que eso depende de cada caso, pero supongamos que viene un paciente con una lesión de la piel y el testículo está exteriorizado, porque a veces viene, no tiene por qué sacarlo. Usted lo que tiene que hacer es aseo, debridamiento si hay alguna piel lesionada de la bolsa y guardar el testículo. Ahora usted dirá, ¿y si se perdió la piel? Pues lo de menos, cubre la emergencia, saca el tejido desvitalizado, lo cubre con gasa vaselinada, bien cubierta. Ya después se verá cómo se hace una plastia para rescatar el testículo, cubrirlo, tener una nueva piel en la bolsa. No, claro, lo más sencillo es cogerse dos clanes y se va a patología, porque todo lo que se extrae debe ser mandado a patología, porque patología le va a informar
qué pasó y es una evidencia, un respaldo que usted va a tener que por qué hizo tal procedimiento. Estamos hablando en este caso de un trauma de testículo, ¿no? Bueno, esto es aquí, esta foto que yo pongo aquí, los doctores que están presentes, todos casi con seguridad, algún momento de su vida sufrió un golpe en los genitales. Entonces los doctores que están ahí no pueden decir que jamás tuvieron un dolor. Es difícil, todos en algún momento tuvimos un dolor. Entonces esa foto es la expresión de que cuando el dolor es insoportable, no nos aguantamos. Así la foto se irradia al hipogastrio, así como está la foto. Es la molestia cuando ha habido un golpe. Bueno, usted tiene que examinar el testículo, tiene que revisarlo. Ahora, hay un procedimiento que ya no lo aplican. No lo aplican porque quizás no lo conocen o lo minimizan. Pero yo a la fecha, durante todos mis años de trabajo, es sencillísimo. Es la transiluminación. Aquí está el dibujo. Este paciente tiene un gran edema de la bolsa, este es un niño. Entonces es una masa, pero usted le hace una transiluminación con una linternita. Bueno, aquí en la foto está con los dedos, con la linterna, pero alguno dirá, ¿qué? Mi linterna se va a contaminar con la bolsa del paciente. Póngale un guante desechable, usted usa guantes de manejo y tiene que examinar, no tiene nada que ver, todo está a la mano. Entonces, la transiluminación sirve para ver si la masa es sólida o líquida. Es lo más importante. Sólida, líquida. Líquida va a dar esa imagen que está aquí en la foto. Si no hay transiluminación, significa que es una masa compacta, que puede ser un hematoma o puede ser una colección, un absceso, que es raro, pero puede haber, y puede ser una masa tumoral, ¿no? Entonces, la transiluminación es sencilla, no cuesta, usted lo hace en la camilla del paciente. Lo único que siempre decimos, cuando lo vas a hacer, oscurece un poco, pues, baja la luz, apaga la luz para que se refleje de verdad, la luz pase el líquido, que en este caso, como en esta foto, se puede. Hay otra patología que es frecuente hacer un diagnóstico, se llama hidrocele, que comentaremos. Bueno, el diagnóstico frente a un trauma está la ecografía otra vez, ¿no? Una ecografía donde se puede ver hematoma, el testículo ahí presente. Eso es lo que yo quería comentar sobre un testículo agudo. Es decir, estas patologías son frecuentes, no, son presentes y tienen que tener una idea que existen y siempre hay que resolver, como digamos, con mayor urgencia es la torsión. Y los otros se los puede manejar con más tranquilidad, pero hacer un buen diagnóstico. Aparte de estas patologías que estoy mencionando, usted tiene que aprender a hacer un diagnóstico diferencial con otras. Esas otras patologías le voy a mencionar son, por ejemplo, uno que se llama varicocele. El varicocele es una entidad muy frecuente en nuestro medio y se puede asegurar que como el 30% de los varones en el mundo tenemos varicocele, especialmente en el lado izquierdo, que es asintomático y que no tiene ningún efecto colateral. Como el término dice, varicocele. Su presentación en el 80% es en el lado izquierdo. Ya le explicaré por qué razón ocurre esto. Ahora, ¿por qué en nuestra comunidad de la ciudad grande se la detecta también se la resuelve muy frecuentemente? La principal razón, porque se ha comprobado ya
hasta la saciedad que el varicocele es causa de subfertilidad masculina. Estoy hablando del término adecuado, subfertilidad. Entonces, a ver, hace muchos años, hasta hace unos 10 años o un poquito más, cuando había problemas en erección, se hablaba de impotencia. Es un término muy duro. Entonces, la Academia de Medicina en el Mundo decidió cambiar los términos. Entonces, ahora hablamos, no se habla de esterilidad ni de impotencia, se habla de subfertilidad. Es decir, la fertilidad está disminuida, tiene menos chance de tener descendencia. Y también ya no se habla mucho del término impotencia, sino se habla de una disfunción eréctil. Es decir, que hay falla por algunas razones de que el paciente no tenga una erección satisfactoria. Esos son términos que han cambiado de hace unos 12, 15 años o quizás en un lapso de una década. ¿Por qué? Porque son, como decían, muy duros, porque si eres impotente o si no eres estéril. Entonces, se usa estos términos, ¿no? El varicocele, también hay otra entidad que se llama hidrocele. El término ustedes lo asocian, hidro, hay líquido dentro de la cavidad, de la túnica albuginea, de la túnica vaginal del testículo. Se acumula el líquido. A veces puede ser secundario a un trauma. Por ejemplo, una actividad deportiva, se inflamó el testículo, ya se mejoró, pero quedó un exceso de líquido y ese se sigue acumulando y se llama hidrocele. Otra entidad que afecta, a veces se compromete el escroto, es una hernia. Las hernias inguinales puede ser directa, indirecta, y si crece o aumenta la hernia, el anillo herniario se hace muy grande, va a formarse una hernia inguino-escrotal, es decir, que la hernia viene del canal inguinal al escroto. Eso también es frecuente, a veces depende no sé las estadísticas, pero llegan en diferentes edades y también dependiendo de las actividades que realizan los varones. Y también existen los quistes y una entidad que todavía se presenta felizmente en nuestro país, que no tiene una superpoblación, que no es muy industrializado, no hay una incidencia muy alta de tumor de testículo. Hay, pero felizmente no en un porcentaje alto. Los tumores testiculares deben ser solucionados a tiempo. Lo que ocurre en nuestro medio es que muchos pacientes, cuando tienen un tumor testicular, por algunos factores, por desconocimiento, por temor, quizás no entendemos por qué, falta de comunicación, confianza, presentan un nódulo, una masa que va creciendo indolora y a veces el paciente llega con metástasis y el paciente muere. ¿Y qué edad tienen los pacientes que me estoy mencionando? 20, 24 años. Entonces, ustedes como médicos generales que se gradúan deben tener un concepto claro de que todo cambio de consistencia a nivel de un testículo es un cáncer testicular hasta que se demuestre lo contrario. Por eso vuelvo a repetir, usted tiene que conocer la consistencia normal del testículo. Los doctores tienen que hacerse un autoexamen. Algunos me dirán, no, pues si todos los días se puede ya bañar, se puede poner champú, se puede poner talco, todo lo que usted quiera ahí. Ese es su problema. Pero una cosa diferente es el autoexamen.
felizmente, aquí en nuestro país no hay la incidencia de tumor testicular que hay, por ejemplo, en un país industrializado como Alemania, Francia. Ahí hay una alta incidencia de tumores testiculares porque se ha comprobado la influencia de todos estos metabolitos que usted inhala, pueden desencadenar una alteración histológica en una gónada. Entonces hay alta incidencia de tumores testiculares en todas partes. Aquí en nuestro medio, felizmente, gracias a Dios, no hay demasiados tumores testiculares. Lo que ocurre en nuestro medio es que llegan tardíamente por desconocimiento de su problema o por falta de confianza en su núcleo familiar y aplaza y aplaza. Y como no duele, el paciente llega a nuestras manos o van a otro centro oncológico y llegan ya mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si hablamos un poquito más de tumor testicular, los tumores, el tumor es extracción del órgano enfermo. Entonces, ningún varón quiere escuchar que hay que sacar el testículo. Pero en este caso, cuando yo veo a un paciente, le digo, ¿es tu testículo o tu vida? Si tú te quieres morir o padecer bastante, entonces no te lo sacas. Y si no, habla con tu familia, firma el consentimiento y sácate el testículo. Y tratamiento dependiendo, porque ahí se hace, tienes tú que estadificar el tumor. Todos los tumores tienen que tener nombre y apellido y tienen que saber en qué estadio está, porque de acuerdo al estadio es el tratamiento y el futuro de la vida de ese paciente y la calidad o mala calidad de ese paciente. Eso tienen ustedes que recordar siempre. Como ustedes no reciben oncología, creo, entonces les tengo que dar esa información concreta, vigente, que siempre es así. Frente a una neoplasia, tiene que estar estadificado. Ya está que siempre está siempre vigente y actualizado lo que es la clasificación de los tumores, lo que implica cada estadio de acuerdo a qué órgano afectado por cáncer presenta. Entonces, estadio en nuestro medio se usa la clasificación TNM, tumores, nódulos y metástasis, ¿no? Entonces, esto es un entre paréntesis de lo que hablamos de tumor de testículo. Puede también afectar los genitales, ya hemos dicho los quistes, puede los tumores y bueno, los traumas. Eso es lo más frecuente. ¿Ustedes disponen de tiempo todavía, doctores? Dígame, doctora. Doctor, muchos compañeros ya tuvieron que salir porque ya empezaban clases de otra materia. Oh, Y otros compañeros, no, mencionaban que estaba en sala de espera, pero que aún no les aceptaba, pero me imagino que ya no han de estar porque ya algunos empiezan otra clase. significa que tengo que concluir. Espérese un momentito. Un momento. Ahorita dejé. ¿Qué pasó? ¿Te saliste? Sí, no, porque quiero cambiar, entonces quiero volver a las clases. Aquí, ¿quieres No, hablar? quiero las clases. Otro tema, espera. Eso ya no. Aquí.
Una clase ya. Bueno. Tienes que tocar en la pantalla. A ver. A ver, unos minutos. Aprovechemos unos minutos más para que den una diapositiva sobre lo que yo he mencionado. Aquí pueden ver lo que es un hidrocele. Normalmente siempre hay una pequeña cantidad de líquido dentro de la túnica vaginal y la túnica parietal del testículo. Imagínense si no tuviéramos ese, ¿cómo le explico? Ese líquido, entonces nosotros tuviéramos un dolor constante, entonces todos los varones en el mundo tuvieran que andar con las piernas abiertas, porque el roce nos dolería la gónada, pero es tan perfecto que siempre hay una cantidad de líquido, ya he dicho la segunda vez, no es matemático, que es como un lubricante y un aislante perfectamente ahí. Entonces cuando el paciente, el niño, por alguna razón, ahí puede nacer con un hidrocele un niño. Hay que observarlo siempre hasta el año de edad, si no hay que hacer una cirugía. Entonces, el hidrocele puede ser congénito o puede ser a consecuencia de un proceso inflamatorio, de una infección o un tumor puede asociarse con un hidrocele, pero no es muy frecuente. Entonces, en el niño este es un dibujo pues, que se puede observar, que cuando crece se oblitera, y si no se oblitera es que se queda el hidrocele, pero esto de un hidrocele en el niño hay que esperar siempre 1 año de edad para que el chico madure y muchas veces queda cerrado y no es necesaria intervención. Ahora, aquí podemos ver un hidrocele en el lado izquierdo, que es un aumento de volumen, y siempre recurrimos a primera instancia, primera parte de la evaluación, es a una transiluminación. Así como está aquí el dibujo, ustedes pueden observar con una linternita, nosotros hacemos la transiluminación y ustedes pueden ver cómo está la foto. Así es lo que logramos ver. Entonces, frente a una masa así, todos respiramos porque viene el paciente con una masa así, si es un chico la madre puede asustarse porque cuando se usa el término masa es igual a cáncer. En este caso es un aumento de tamaño. Si le hacen la transluminación, calmas al familiar, calmas al paciente y usted también tranquilo. Ya sabe que se trata de un hidrocele, que usted lo puede manejar de alguna manera, pero si la transluminación resulta que no es posible, es decir, no hay transluminación, sino una masa compacta, ya el tratamiento, no tratamiento, al llegar a un diagnóstico es diferente, es totalmente. Ahora, en la actualidad, doctores, hasta cuando no había la ecografía, era todo por la semiología, el examen físico, la clínica, ya, todos los pasos. Pero en la actualidad, todos nosotros tenemos que defendernos y respaldarnos. Entonces, como un protocolo a nivel institucional en todas partes de aquí, le manda a usted a hacer una ecografía. La ecografía es un procedimiento no invasivo, no doloroso, no demasiado caro,
Y si hablamos de los genitales, lo puedes repetir, no le va a dar cáncer porque le pasa la ecografía. Entonces, es accesible, ¿no? Y le va a decir a qué un hidrocele. Entonces, usted, doctores, tiene una evidencia, acuérdense, tiene la evidencia de que aquí hay una ecografía, aquí dice ecografía, es hidrocele. Entonces, tiene una evidencia para su diagnóstico, para que el paciente no le vaya a reclamar alguna situación, no me dijo, si me... No, no, no. Eso es historia. Usted tiene que respaldarse de su diagnóstico. Ahora, usted verá, bueno, personalmente yo no me quedo con ningún examen, el paciente se hace su ecografía, yo la veo, pero yo veo la ecografía, yo no leo el informe, yo quiero, y por eso cuando hago una orden, bueno, estoy hablando a nivel personal, cuando yo hago una orden, oriento al ecografista, esto, diagnóstico prescriptivo, esto, es para que me busque y me confirme o me descarte el diagnóstico que pueda yo no haberlo puesto. ¿Sí? ¿Es esto o no es esto? Y yo no creo, si yo no veo la imagen y solo leo el informe, estoy aceptando lo que la persona que está detrás de esa pantalla lo dice. Está bien. Yo no. Yo me formé y siempre veo las imágenes. Así aprendí, yo veo la imagen. Ah, esto es muy bien. Ok, listo. Entonces, ahora, frente a esta patología a nivel intraescrotal, nos amparamos siempre con la ecografía. Este es un quiste que está en los elementos del cordón, que muchas veces son congénitos. Muchísimos varones podemos tener un quiste muy pequeño y no molesta. A veces desarrollan un poco más grande y si incomodan al paciente, ahí usted le puede sugerir la extracción. Y cierto, sobre eso, cuidado, porque le digo lo que uno ha vivido. El paciente dice, doctor, me operé de un quiste, pero no me lo entregó. Pero ¿cómo? Sí, es que el doctor me dijo que cuando me operé me lo iba a entregar para yo tenerlo. Pero le digo que era muy pequeño. Sí, sí tenía 4 milímetros, pero 4 milímetros y el quiste está dentro de los elementos del cordón. Caramba, doctor, tiene que ser entonces un... ¿Cómo? El quiste no tiene músculo, el quiste es una mucosa o un líquido. Entonces imagínense en la disección, por mayor experticia que usted desarrolle, un quiste pequeño se va a perforar y no queda nada. Entonces, no cometa el error de decirle, no te preocupes, yo te lo entrego. Entonces, es para que el paciente tome foto o el celular y lo mande a todo el mundo lo que tiene en medio de la bolsa. Está equivocado. Usted tiene que no ofrecer, porque viene el paciente, a veces viene a consulta y dice, doctor, yo creo que no me, más a lo que le pagué y me ha dejado el quiste. No, sí lo operó bien, sino que no se lo pudo entregar porque se rompió, pues, doctor. Ahora, lógicamente que si hay un quiste, hay otros extremos, ¿no? El paciente viene y dice, doctor, yo creo que tengo 2 testículos ahí. No, es uno que tiene agua, así que ese lo vas a sacar con seguridad, se lo vas a poder entregar para que vea que no tiene un quiste el testículo. Entonces, yo hago el comentario porque ustedes pueden hacer la cirugía que usted crea conveniente, pero no ofrezcan lo que a veces es difícil de cumplir para que no se comprometa su trabajo, ¿no? Porque el paciente dice, si él me dijo que me iba a dar el quiste y no me lo dio, capaz no me lo sacó. Sí, ya no tiene quiste, pero hágalo entender al paciente, entonces por eso busca a segundos o para hacer opiniones y le vuelven a hacer el eco y si ya no hay nada. Pero ya dudó de la acción que se realizó en el cuerpo de él con otra persona. Bueno, esta es una hernia, un dibujo de una hernia inguinoescrotal, donde ustedes pueden ver una asa intestinal que llega al escroto. Ahora, aquí el examen, estos son los pasos cuando usted sospecha de una hernia. Tiene que examinarlo, va a ver que es asimétrico, tiene que ver si hay una palpación, si fluctúa, si hay una transluminación. Usted dirá, auscultación, por supuesto, doctor. Si es una hernia grande y a veces el paciente dice, yo me lo reduzco,
Dice, yo me acuesto y me reduzco y se va para adentro. Es posible que asa intestinal llegue allí, entonces usted puede ver los ruidos intestinales. Por eso me acuerdo alguna vez en semiología, venía el profesor, que para descanse, y le decía, oculta ahí la bolsa, y el estudiante se quedaba bien, oculte, oiga los ruidos intestinales en una gran hernia. Y el estudiante, mira, y cuando ocultaba se sorprendía que ahí había el gorgoteo intestinal, es que estaba metido un asa intestinal en esa gran hernia inguinoescrotal. Entonces, por eso es que son pasos a seguir durante el examen físico de un paciente que tiene una hernia inguinoescrotal. Muchas veces se puede reducir. Este es un espermatocele que se parece a un quiste. Es un pequeño, hay un espermatocele, un pequeño ahí. También dependiendo del tamaño, a veces se lo puede extraer, otras veces son hallazgos y son compatibles con la vida y la función, la fertilidad, no pasa nada, no es cáncer. Entonces, usted, doctor, el que haga cirugía, piense 2 veces en proponerle cirugía. Ahora, si usted lo opera, está bien. Usted le dice que tratará de sacarlo íntegro el quiste o el espermatocele, pero no puede decir, no minimice lo que a veces no puede realizar. No minimice esa situación porque usted tiene problemas. El paciente es inconforme, se queja de usted y no es necesario, usted trabaja bien, sino que cometió ese pequeño error de ofrecer algo que a veces es difícil de cumplir por la disección, por la anatomía, por lo que es. Aquí tenemos una extracción. Se sacó el testículo. Claro, lo que pasa es que estos quistes o estas apéndices se pueden rotar y pueden causar un dolor exquisito. Y si causa un dolor exquisito, a veces hay que sacarlo, ¿no? El varicocele. Ya mismo concluimos. Déjenme hablar de este tema. Mire, el varicocele es una dilatación de las venas del plexo panfiliforme. Y el problema está que la vena espermática izquierda drena directamente en la vena renal izquierda. Usted sabe que el sistema venoso es retorno. Entonces, la vena espermática izquierda drena en la vena renal izquierda. La vena espermática derecha drena en la cava inferior. La vena cava inferior es una gran vena. La vena renal depende después de esa vena de la nutrición del riñón, de tamaño y demás. Entonces, y otra cosa importante, muchas venas tienen válvulas. Entonces siempre hay un remanente, hay un retardo. Entonces es la razón por la que algunas veces ese plexo se ingurgita y el paciente dice que tiene ahí, el paciente comenta y dice, doctor, yo me siento ahí como unos pequeños nódulos, unas pequeñas bolitas, hay diferentes maneras de expresar. Otro dice, parece que tuvieron unos gusanitos que se mueven. Son el plexo venoso que está dilatado, tortuoso. El varicocele, nosotros tenemos una clasificación grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, dependiendo de la severidad de esas dilataciones. Pero eso, tranquilo, eso nunca se toma en examen ni nada. Es una información como cultura. En nuestro medio hay muchísimo joven que tiene varicocele. Ahora, si la varicocele aparece en el lado derecho, hay que pensar en algo malo, pues peor cuando es en adultos, si no lo ha tenido nunca. Pero esa es la excepción. Pero normalmente el varicocele se va a manifestar a partir del 14, 16 años y es asintomático en el 90%. En un pequeño porcentaje puede haber dolor dependiendo de la actividad que realice. Ahora, se comprobó, ya tantos estudiados el varicocele, se comprobó que hay influye mucho en la espermatogenesis. Una de las teorías principales es porque el exceso de temperatura del plexo venoso ahí en el testículo puede afectarse. Otra teoría es que la sangre venosa, que es la sangre, decimos, sucia, influye en
espermatogénesis, y por eso es que muchas veces el contagio de los espermatozoides se ve afectado. Entonces, esa es causa de subfertilidad. Ahora, así es la manifestación del varicocele, y también nosotros el examen físico lo hacemos siempre en decúbito y de pie, y también para que haya una evidencia se le pide una ecografía para ver cómo está el sistema vascular, y ya en el medio ya están muy capacitados y dan informes muy el 99% seguros, para que haya una evidencia de que el joven tiene un varicocele en el lado izquierdo. Y aparte de eso, tenemos que pedir, dependiendo de la consulta, si el chico dice que viene por algún dolor, entonces usted hace el diagnóstico y le dice, sí, tienes varicocele. Y el chico puede tener 16, 18 años. Le advierte que hay que observarlo, a ver cómo va. Pero si ya viene un adulto y consulta lo consulta usted porque dice que ya tiene conviviendo con su pareja, tiene vida sexual, sin control natal en ninguna clase, y no embaraza a la compañera. Sobre eso, después de un año, año y medio que una pareja tiene actividad sexual sin control natal y no embaraza, esa pareja ya es subfértil. Estoy hablando de una pareja que tiene habitualmente sexo y no embaraza, no usa preservativo, no toma tableta, no tiene implante, nada, y no embaraza. Estamos hablando de personas jóvenes como la edad de ustedes, y no embaraza, esa pareja ya es subfértil. Entonces, ahí viene el problema en nuestro medio. Cuando una pareja es subfértil, es a la dama a la que la van a certificar con muchos exámenes. Cuando lo correcto sería que vaya el varón y lo examine quien quiera. Y si viene de nosotros, de algún urólogo, lo primero que yo hago es, déjame examinarte a ver si no tienes un varicocele. Y a veces, pues, tiene varicocele. Entonces, se le pide un espermatograma. Y al tener el resultado del espermatograma nos va a decir si este paciente es el subfértil por el varicocele presente. Y si el paciente no tiene varicocele, bueno, muy bien, la señora que continúe con la evaluación ginecológica para ver qué factor está influyendo para que ella no salga embarazada. Porque, vuelvo a repetir, es cuando una pareja que tiene vida sexual regular y no se controla con ningún método y no embaraza, al cabo de año y medio, esa pareja es considerada subfértil. Y el varón tiene que ser lo ideal. Lo que sucede es que vivimos en una cultura machista, ¿no? Entonces, el hombre dice, no, yo soy súper macho, yo no tengo ningún problema. Pero lo más práctico sería, y también para cuestión económica, vaya a una consulta a un urólogo y descarte el varicocele, que es lo más común de causa de subfertilidad en el hombre joven. Aparte de la otra causa común es el daño del parénquima testicular actualmente por el uso de anabólicos, porque ahora todos quieren tener mucha musculatura rápido, van a los gimnasios, toman tabletas, se inyectan. Estos doctores, bueno, quizás ustedes habrán escuchado, ustedes son jóvenes, los varones, entonces eso está muy mal porque todas estas sustancias van a producir una subfertilidad y en algunos casos que ya lo hemos recibido, ya son estériles, ya nunca podrán tener descendencia directa porque sus testículos se han dañado. Entonces, en la ecografía nos va a indicar una evidencia de si hay o no un varicocele. Ahora, aquí, el tratamiento. Si es un hallazgo asintomático, puede hacer tratamiento conservador.
A veces hemos tenido pacientes que hacen mucha actividad física, trabajan, caminan, suben, bajan, y eso hace que a veces el paciente se me duele, tengo un malestar, y uno lo examina y tiene un varicocele. Entonces le mandamos a que usen ropa interior que eleve la bolsa, para ver si de esa manera un poco se descongestiona, y se trata de ser conservador. Ahora, si el paciente, ahora en nuestro medio hay dos circunstancias. Ahora se operan muchísimos pacientes jóvenes, se hace la corrección del varicocele en los pacientes jóvenes que van a hacer el servicio militar, cualquiera de sus ramas, naval, ejército, policía. Y ustedes dirán, ¿por qué? Es que acuérdese que el joven que tiene 18, 19 años va a hacer un entrenamiento que muchas veces es forzado. Y al ser forzado, actividad física forzada, puede haber dolor. Entonces, las autoridades médicas de estos sitios de capacitación comprobaron que el varicocele es causa de permiso. ¿Por qué? Porque con la actividad física duele, entonces tiene que pedir permiso. Y si tiene permiso, se interrumpe toda su capacitación, otros han desertado por esto, o si no, le han dicho usted no puede continuar porque tiene mucho permiso, que me duele, que no me duele, y demás. Entonces ahora, cuando un joven aspira a entrar a esta actividad, el médico de la institución lo examina y si se comprueba que tiene un varicocele, lo manda a que le corrijan el varicocele. No es que no lo aceptan, lo mandan a corregir el varicocele para que a su retorno ya entre al servicio militar o lo que sea paramilitar sin un problema que puede causar la deserción o el obstáculo en la actividad. Eso se está dando de hace unos 10 años en nuestro medio y ahora en estos últimos 2, 3 años, muchos jóvenes aspirantes se les detecta el varicocele. Y les he dicho que un buen porcentaje de varones jóvenes tenemos varicocele asintomático. Si ellos van a hacer una actividad física forzada, puede que se manifieste y en este caso va a ser motivo de deserción o de permisos que el seguro y bla, bla, esos detalles. Entonces, las fuerzas militares, lo que sea, no quieren estos problemas con los jóvenes que pueden tener un varicocele. Y entonces ahí es quirúrgico. Y lo otro que sí es imperativo, la cirugía, es cuando un hombre joven no fecunda en busca de atención y se le comprueba un varicocele. Al comprobarse por una ecografía de varicocele, uno tiene la obligación de sugerirle que se haga un espermatograma. Ahora, ¿algún doctor está presente? ¿Cuál es el valor normal de cuántos son los espermatozoides normales por mililitro? ¿Hay algún doctor presente? Ya se fueron todos. Hola. No hay ninguno. Buenas. Sí, doctor, sí, vemos a algunos participantes. Unos 20 millones. Usted dice que 30 millones por mililitro. ¿No? Por mililitro. Sí. Por mililitro, 30 millones. No. Usted dice 3 millones. ¿Ya? ¿Qué más? Ay. Es de 20 a 150 millones. De 20 a 150. Bueno, a ver. ¿Cómo hay un juego? Hay pan caliente, ¿no? Bueno, ustedes no jugaron eso, dice caliente, caliente, tibio, tibio. Así había un juego hace muchos años, ¿no? A las prendas. Bueno, eso ya ustedes no han tenido esa infancia. Bueno, esa la tuve yo. A ver, no, ya les voy a dar. Ustedes tienen que saber el rango normal. ¿Por qué? Porque a ustedes son los que su primo, su compadre. Imagínense, alguien me dijo 3 millones, ¿no? Ya. Entonces, la persona que me dijo 3 millones, va su compañera, le dice que va a ser el padrino o la madrina porque está embarazada. No, porque ella se casó y se ha hecho, el compadre se ha hecho un espermatograma, el futuro compadre se ha hecho un espermatograma. Y dice que el espermatograma dice que tiene 3 millones. Y usted le dice, oh, qué bien, con 3 millones ya vas a tener hasta mellizo. Entonces ya se ríe y usted va a ser el padrino de ese niño. No. Si su comadre sale embarazada,
ese niño no es su compadre, porque con 3 millones no hace ni una uñita del bebé o la niña. Con 3 millones nada se puede hacer. Entonces, usted va a tener, su compadre va a tener, alguien le hizo el favor porque su compadre no le hizo el hijo, otro le hizo el hijo, porque él no puede con 3 millones. A ver, el rango normal es de 20 a 40 millones. El rango normal de 20 a 40 millones por mililitro. Hace muchos años, en los libros que aún tengo, se decía que era de 60 a 80 millones por mililitro. Resulta que en el mundo, en el mundo el varón está produciendo menos espermatozoides y cada vez vamos a producir menos. Está comprobado. Entonces, la Academia de Medicina en el mundo decidió que ahora, hace unos 20 años, de 20 a 40 es lo mínimo para ser padre. Menos de 20 ya es subfértil. Y si tiene 10, ahora necesitas 10 millones mínimo para una inseminación artificial. Entonces, rangos menores ya es subfértil. Importante recordar eso. Porque, repito, a ustedes son los que le van a consultar primero. Entonces, usted tiene que tener una idea de los datos que informa un espermatograma. Una idea clara. Porque le van a decir, mira, mi marido me hizo un espermatograma, mira cómo está. Le puede ser una doctora de aquí presente o algún doctor, su hermano. Ah, muy bien. O si le dice, no, aquí está pasando algo, ¿no? Ya tú puedes orientar. Estos datos no nos llegan a nosotros, sino después, primero llegan donde ustedes, su entorno familiar, sus compañeros, sus conocidos, porque ustedes son médicos de cabecera de un grupo y de entorno familiar, amigos y demás. Entonces, esto debe tener claro ese conocimiento básico como cultura médica. No es que tiene que ser especialista, sino que esto es un conocimiento básico que debemos tener todas las personas relacionadas con la medicina. Si un paciente se detecta un varicocele, le hacemos el espermatograma y los valores están descendidos, de ley tenemos que sugerir que se haga la corrección del varicocele. De ley, no puede evitarse. Ahora, si uno quiere tener familia, pues llega un momento pues que ya se van cada vez deteriorando y pues ya no tendrá familia. Entonces hay que hacer la ligadura de la vena espermática, el plexo papiliforme, con una incisión a nivel anillo inguinal interno. Ahí se entra, se hace la ligadura de la vena espermática, el plexo. Hay que ser muy selectivo y con mucho cuidado, lógicamente, para no comprometer el deferente, y se hace solamente la ligadura de la vena espermática. Y ya hay que observarlo o esperar unos 6 meses para hacerse un nuevo espermatograma de control. Y es una buena solución. Consideramos muchas veces, muchos de los pacientes que fueron intervenidos por la subfertilidad ya han tenido familia. Lógicamente que mientras más tiempo ha pasado, qué sé yo, hemos tenido pacientes que tienen 40 años y recién tienen familia, tienen varicoceles todo este tiempo, se ha operado, pero la calidad, el contagio, el volumen, es decir, el volumen no mejora. Es un problema porque mientras más tiempo pase con el varicocele, más tiempo se van deteriorando las espermatogonias, ¿no? No se capacita, no hay el suficiente número para un embarazo que se desarrolle, un embarazo normal, ¿no? Se fecunde normalmente. Entonces habrá que buscar una inseminación artificial, etc. Es un poco complicado. Por eso, en el examen físico dentro de una pareja, nosotros siempre sugerimos que el que debe ser evaluado primero es el varón, antes de que la dama sea sometida pues, a una serie de estudios, ecografía, control de temperatura, las paroscopias exploradoras, insuflación de las trompas, cosas que muchas veces la dama está perfectamente y el varón en algunos casos pues es el causante de la subfertilidad, y como hombre joven puede ser corregido y tendrá descendencia. Bueno,
Bueno, esta es la torsión de hidátide. Muy relevante eso. Esto es lo que puedo decir de las patologías que afectan las gónadas, los testículos, y yo creo que es el norte mío es que tengan una idea para que ustedes puedan hacer un diferencial de estas entidades que he mencionado, que son vigentes y frecuentes en nuestra comunidad. En nuestro país hay mucha gente, somos una población joven, entonces les va a tocar discernir, les va a tocar evaluar en algunos casos alguna de estas patologías. La otra clase, pues continuaremos con tumor testicular. Eso es todo por ahora, doctores. Muy buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. Bueno, ok. Gracias. Pasen bien. Gracias, doctor. A ustedes buenas tardes.